Bendiciones, hermanos y amigos, me alegra mucho estar con ustedes junto al hermano Nectalí Villalobos, que también estamos aquí cada jueves y cada viernes con ustedes, amigos, totalmente en vivo y en directo, para llevarles a cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios. El hermano les saluda. Amén, hermano. Sí, agradecidos con Dios y con los amigos que siempre nos sintonizan, pues ya estamos contentos de que esté con nosotros nuevamente. Muy bien, hermanos, amigos, gracias a Dios. Queremos, antes de todo, antes de entrar en la materia del estudio que estamos desarrollando, queremos pues decirles que felicitamos mucho a nuestro nuevo hermano en Cristo Jesús, un nuevo miembro en la familia de la fe, quien hoy nació de nuevo, el hermano José Santiago Rivas. Nuestro hermano, pues le deseamos lo mejor en su nuevo inicio, en su vida espiritual en Cristo Jesús. Él se convirtió a Cristo esta mañana de este día viernes 3 de junio. Gracias al Señor por este nuevo nacimiento. El hermano habita allá en la colonia agropecuaria, ¿verdad?, en Hato Nuevo. Felicidades a mi hermano y que Dios pueda bendecirle grandemente en su vida espiritual a partir de hoy, inicio en su nueva vida, que él ha tomado esa decisión de seguir en Cristo Jesús. Esperamos que sea también de mucha bendición y ayuda para su familia. Así que, hermanos y amigos, sean todos y cada uno bienvenidos a nuestro programa. Les ofrecemos el número de teléfono celular porque, como siempre, el teléfono en línea de cabina no está en función, pero el celular es 7908-7940, porque pues esperamos que usted envíe su mensajito para darnos alguna opinión, alguna pregunta, algún comentario. 7908-7940, hermano Necta. Así es, siempre pendientes con el teléfono, ¿verdad? Lastimosamente, aunque creo que sí se puede recibir llamada por el teléfono, pero los amigos y los hermanos no nos escuchan, así es de que mejor un mensajito es lo más apropiado. Hermano, vamos a continuar ahí con es importante leer el texto que tenemos como base en el tema, pues muchos hermanos nos escuchan por primera vez y es importante entonces que sepan de qué estamos hablando. Y el tema está basado en la carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 6 y 7. Al 7, así es. Dice la palabra del Señor lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso dice, hermano, del 5 hasta el versículo 7 de 2 Pedro capítulo 1. Estamos considerando, amigos, estas escrituras que nos enseñan a nosotros grandes pero preciosos mensajes que nos ayudarán al crecimiento espiritual y, por qué no decirlo, también a nuestros amigos que nos escuchan también podrán ser beneficiados en gran manera a través del mensaje espiritual transmitido en esta carta que el apóstol Pedro escribe. Ya hemos meditado acerca de la virtud, hemos estudiado ampliamente sobre ese tema de la virtud y luego el conocimiento. Hemos llevado la secuencia de nuestro estudio y hemos hablado también de el dominio propio, que también es parte importante en nuestra vida espiritual, y luego la paciencia, hermano, y actualmente tenemos la piedad, que es el tema que nuestro hermano Neftalí el día de ayer pues se encontraba él solo, acompañado de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero él estuvo transmitiendo este programa y tocando ya este tema de la piedad que se encuentra entre estos versículos preciosos en las Escrituras. Así es, y estuvimos considerando que la palabra piedad, pues los entendidos, los eruditos, gente entendida en la materia, pues entienden que la palabra y nos explican que la palabra es la piedad de devoción, santidad, reverencia. Y estuvimos considerando allí grandes ejemplos de hombres, pues como Noé, ¿verdad? Estuvimos viendo a Noé, Job, hombres de gran talla, hablando de este tema, y estuvimos viendo pues que en Génesis capítulo 6, versículo 9, Dios llama a este hombre un varón justo y perfecto. Imagínese, hermano Jaime. Amén. Hombre, ¿cómo lo llaman? Con gran trayectoria espiritual, sí, el hermano, ¿verdad? Justo, era perfecto, dice. Y luego en Génesis 7... estuvimos viendo también Génesis 7:5, ¿verdad? Cuando Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. No conforme, no medio conforme, ¿verdad? No por poco, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y estuvimos también considerando ahí también el versículo, Hebreos capítulo 11, versículo 7, donde dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe
condenó al mundo y hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con temor, dice, es decir, con mucho respeto. Y nos quedábamos allí en Lucas, hermano Jaime, me quedaba allí en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6, donde habla que había un hombre... Zacarías, sí. Zacarías, sí. Entonces es muy importante continuar desde donde es posible. O podemos comentar un poco de lo que ayer... Bueno, que me parece, hermano, muy bien este estudio de la piedad. Yo pues lo abordo hasta este día, ¿verdad? Sí, pero me gusta mucho, bueno, todos los 7 puntos y cualidades expresadas por el Espíritu Santo a través de Pedro realmente son de gran beneficio para nosotros. Y en cuanto a la piedad, pues no es la excepción, es un tema que creo que pues abarca a todos, hermano, a todos en realidad nos sirve, a amigos y a hermanos nos sirve. Y algo ya dicho anteriormente, vuelvo a afirmar que cada una de estas, ¿verdad?, importantísimas cualidades están presentes, hermanos, en nuestra conversión hasta cierto punto. Les hemos, ¿verdad?, señalado en estas lecciones ya que si falta una de estas cualidades, ¿qué pasa? No, pues dice en el versículo 11, dice que se nos va a abrir amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante notar cuál es el propósito que Pedro tiene al afirmar que nosotros tenemos que añadir todas estas virtudes, todas estas cualidades, porque en el versículo 4 de la segunda carta del apóstol Pedro, habla que nosotros tenemos que pertenecer a la naturaleza divina. Entonces, para nosotros poder pertenecer a la naturaleza divina de Dios, nosotros tenemos que añadir estas cualidades que el apóstol está nombrando. Y cuando también nosotros pertenecemos a la naturaleza divina, también podemos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al cielo no podemos entrar nosotros de una naturaleza corrompida, hermano Jaime. Tenemos que pertenecer a la naturaleza divina que dice el versículo 4 de segunda de Pedro, capítulo 1. Es importante saber por qué nosotros necesitamos añadir todas estas cualidades que el apóstol está mencionando desde el versículo 5 hasta el 7, ¿verdad? Es muy importante. Ya hemos dicho, hermanos y amigos, que si falta una de estas cualidades, ¿ve? Lo demás no sirve. No funcionará nuestra vida en Cristo Jesús. Es importante que entendamos que son de suma importancia y de mucha esencialidad en nuestra vida. Entre ellas, ¿verdad?, cada una dependiera de la otra, o depende de la otra. No pueden haber 6 o 4 o 3 cualidades, sino las 7 deben ser añadidas a nuestra vida espiritual. Así que ya, como nuestro hermano Neftalí lo ha expresado, ya hemos visto que los eruditos griegos, ¿verdad?, según ellos la palabra piedad significa devoción, santidad y reverencia. Así que ya hemos visto claramente, hermanos y amigos, que es muy importante también hablar de lo que es la piedad. Muy bien los ejemplos bíblicos que tenemos ahí, como Noé, que era varón justo, recto y perfecto en sus generaciones. Y dice la Biblia, hermano, que con Dios caminó Noé. Estos son ejemplos de la piedad en la Biblia. Ejemplos que sirven para nuestros amigos y para nosotros que estamos también en Cristo. Ya hemos visto, según lo que el hermano comenta, ¿verdad?, de Génesis 6:9 y 7:5, que Noé hizo exactamente de acuerdo al modelo y la instrucción que Dios le dio en cuanto a la madera del arca, en cuanto a la longitud, a lo ancho y a lo alto, ¿verdad, hermano? Así es, una de las cualidades por las cuales estos hombres se mencionan aquí como ejemplo, hermano Jaime, no es porque hicieron a media las cosas que Dios les mandó. ¿Usted cree que estuvieran estos hombres como ejemplos en estos libros y hubieran hecho un poquito menos de lo que Dios les mandó? Creo que no, ¿verdad? Sí, no. Ellos hicieron conforme, es decir, de acuerdo a la palabra que Dios les mandó. Quiero esto de tal medida, quiero esto de tal madera, y tal como Dios lo dijo, se hizo. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Ellos están demostrando, Noé, como otros ejemplos más que veremos, están demostrando el significado de la piedad, hermano. Así es. Ese es el punto básico en nuestra vida. Por la fe, según Hebreos 11:7, Noé hizo exactamente conforme al modelo que Dios le mandó. Eso dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando dice el texto bíblico que por esa fe condenó al mundo, mi hermano, amigo oyente, todos los hombres de fe, la gente que vivió y anduvo por fe, es decir, por oír a Dios y hacer conforme lo que Dios decía, esta gente
ha servido para nosotros como jueces. Ellos nos juzgan a nosotros en este sentido, porque ellos han hecho algo que también nosotros podemos hacerlo en nuestro tiempo. Claro, porque como yo siempre he dicho, hermano Jaime, muchas veces decimos, no, que José hizo esto, Abraham hizo esto, aquel hizo esto, pero porque eran hombres de Dios. Y bueno, y todos podemos ser hombres de Dios. Ellos no eran robots, no eran máquinas, no eran de acero, no eran de otro planeta, eran como nosotros, de carne y hueso, con sentimientos, con sufrimientos, con dolores, con todos los atributos o virtudes que nosotros podemos tener y podemos decir que no podemos. Lo cierto es que tenemos ejemplos aquí, cómo sí se cumplen las cosas, cómo se pueden... Los mismos sentimientos, las mismas emociones existían tanto en aquellos como las existen también en nuestras vidas, hermanos y amigos. Así es. Así que no podemos decir que nosotros no podemos. Nos toca a nosotros en nuestro tiempo hacer y cumplir exactamente la enseñanza escrita en el Nuevo Testamento. La era cristiana, está allí el reglamento para nosotros de cómo llevar una vida en Cristo Jesús. Y bueno, el apóstol Pedro se encarga de darnos, ¿verdad?, estas 7 cualidades espirituales. Fíjese, hermano Jaime, que allí en el Hebreos 11:7 que dice que con temor, es decir, con respeto. ¿Qué se llama eso? Reverencia. ¿Qué es lo que ahora hay con la palabra o contra la palabra de Dios, hermano Jaime? Irreverencia, irrespeto. Nadie respeta la palabra, hermano. Son pocos, ¿verdad?, los que quieren obedecer a Dios exactamente a su palabra sin buscar otros beneficios materiales. Así es, y eso es lo que dice aquí, con temor preparó el arca. Con temor, es decir, con mucho respeto, con mucha reverencia. Cosa que ahora, bueno, vemos la irreverencia a la palabra de Dios como cualquier cosa. Vemos la palabra de Dios como que no vale nada, como que es cualquier cuento de hadas, cualquier chiste. Lo cierto es que se debe tener mucha reverencia a la hora que estamos hablando de la palabra de Dios. Amén, hermano, así es. Encontramos, hermano, aparte de Abraham, aparte de Noé, perdón, a Job, ¿verdad? Otro ejemplo bíblico. Así es. Por supuesto, Abraham también, ¿verdad? Pero encontramos a Job. ¿Qué dijo Dios de él, hermano? Saben, amigos y hermanos, que Dios nos alaba, que Dios nos exalta, Dios usa palabras, Él piensa dentro de sí algo de nosotros, pero dependiendo cómo estamos nosotros. Como dice Job 1, versículo 8, y luego el 22. Es muy bonito, hermano Jaime, cuando Dios nos mira, ¿verdad? Y cómo hace la diferencia entre tantas personas y que lo vea usted de este estilo. Y mire cómo dice Job capítulo 1 versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire cualidades. Sí, el 22 también, ¿verdad? Sí, en el 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso. A pesar del sufrimiento de Job, sí, de todas sus tristezas, tribulaciones y grandes pruebas, vemos que él no pecó, no falló contra Dios, no renegó contra Dios, nunca tentó a Dios. Pero qué bonito el versículo 8, hermano. Ese versículo, amigo, hermano, si usted tiene su Biblia, puede acompañarnos en el estudio de la palabra. Hermano, dice, ¿no has considerado? ¿Qué dice el pasaje? Que él sí considera. Dice, yo he considerado a este siervo. ¿No lo has considerado tú también? Me llama la atención, hermano, cuando dice, y recto, temeroso de Dios. Cuando dice de Dios, ¿se está refiriendo a él nada más? ¿Sí? No, se está refiriendo a la deidad, ¿verdad? A la deidad, temeroso de Dios, sí. Está hablando de la deidad de Dios. Es muy respetable, era muy recto ante la deidad de Dios, Job. Así es. Respetaba mucho, ¿verdad? Porque no muy dice bien. Jehová, no dice Jehová. No dice Jehová, dice temeroso de Dios, que es una palabra hebrea, ¿verdad? Elohim, que es una palabra plural, que quiere decir, ¿verdad?, Dios en 3 personalidades diferentes, pero un ser divino. Ese es Dios. Qué bueno. Tenemos a este Job un gran ejemplo de vida, de temor de Dios, porque eso es piedad, amigos. Ya hemos dicho, devoción, santidad, reverencia a Dios. Así que también está allí Job como ese gran ejemplo. ¿Y qué más? Pues José, el hermano hablaba ayer, ¿verdad?, un poquito tal vez sobre José, y esa historia de José en Egipto, si ustedes han leído Génesis capítulo 39, es una historia muy conmovedora, ¿verdad?, muy... de tomar en cuenta, es un ejemplo grande, y lo veíamos, hermano Jaime, en la virtud. Sí. Veíamos a José, el ejemplo de José en la virtud, porque José es digno de tomar como ejemplo en muchos puntos de nuestra vida. En muchos puntos de vista. Primero, este hombre sufrió. Así es. Sufrió por sus mismos hermanos. Fue vendido
luego pues, estuvo en una cisterna, lo sacaron, lo llevaron de esclavo a Egipto, estuvo en Egipto, luego lo compró, ¿verdad?, Potifar, estuvo en casa de Potifar como servidor, pero luego la mujer de Potifar tuvo problemas allí, ¿verdad?, y luego le acusaron falsamente al pobre José, hermano, aunque este hombre siempre temeroso de Dios, pero tanto así que José fue a parar a la cárcel. Así es. ¿Pero por qué? Pero el punto está allí, en el momento en que José, como ya hemos visto en otros ejemplos, según esta escritura de Génesis, ¿verdad?, capítulo 39, usted lo puede leer del 7 al 20, esta escritura nos narra de cómo José llega y una de las pruebas grandes que le llegó a José fue cuando la mujer de Potifar quiso que durmiera con ella. Así es. Pero ahí vemos el temor, la piedad, el respeto hacia Dios de parte de José, esa santidad, esa reverencia, esa piedad que es el tema que tenemos, cómo él tuvo ese dominio propio, que también es otro de los puntos que ya hemos tocado. Él, teniendo estas cualidades, pudo salir adelante. No se dio a la tentación, fue tentado, sí, pero no se dio a la tentación. Así es, y me llama la atención José de que dice, bueno, todas las cosas me las ha puesto a mi cargo, mi jefe, ¿verdad? Sí. Pero nunca dijo, yo no puedo fallarle a mi jefe, dijo, yo no puedo fallarle a mi Dios. A mi Dios. ¿Verdad? Es decir, él sabía que una vez él pecando, no iba a fallarle solamente al jefe, sino que su mirada estaba más allá. En Dios el Padre, así es. Su mirada estaba un respeto más diferente, el respeto era más grande todavía, no solamente al jefe, porque es un mandamiento obedecerle a nuestro jefe, pero a Dios principalmente, ¿verdad? Amén. Así que tenemos esa historia, hermano, muy conmovedora, pero muy ejemplar para los cristianos que ahora queremos vivir piadosa y temerosamente ante la presencia de Dios, con mucho respeto, con mucho dominio propio, como en este caso. Pero el día de ayer el hermano se quedaba estudiando con ustedes, amigos, sobre Zacarías y también Elizabeth, un matrimonio, hermano. ¿Qué pasó con este matrimonio, con este hogar, en Lucas 1:6? Sí, dice ahí en Lucas 1, en el 5, fíjate que dice que hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Imagínense cómo estos dos seres humanos, esta pareja, es un matrimonio, ¿verdad? Sí. ¿Qué salió de bueno de este matrimonio? Porque Dios los vio, los consideró como consideró al siervo Job. Considera también Dios a Zacarías y a Elizabeth este matrimonio. ¿Y qué vino de ellos? Dice el versículo 6, ambos eran justos. Eso es muy importante, ¿verdad? Sí, los dos. Muy importante que era un hogar ejemplar y Dios mira eso. Qué bonito, hermano. Encontramos, ¿verdad?, que no hay nada mejor que el esposo y la esposa se entreguen a Cristo Jesús. Que los dos sirvan al Señor y teman a Dios por igual, que caminen juntos en el camino, pues hay bendición para ellos de parte de Dios y bendición para sus hijos. Así es, porque yo te comentaba ayer de que cuando solamente uno es reverente hacia las cosas de Dios, pues los hijos como que nacen un poquito con la tendencia a irse mejor con el que es un poquito irreverente, ¿verdad? Porque la naturaleza humana nos hace que nos vayamos mejor a ese lugar y no al lugar recto. Es muy importante cuando los dos, como dice aquí, y ambos eran justos. Y usted hacía una pregunta, ¿qué salió de ellos? Bueno, un hombre muy famoso. Sí, muy conocido. Muy importante bíblicamente hablando. Y en el ministerio también del Señor. Juan. Juan el Bautista. Amén, así ¿verdad? Es. Entonces encontramos a esta pareja y lo tomamos como referencia para nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que qué bueno es cuando uno pues en compañía, ¿verdad?, de su cónyuge puede llegar a Cristo y los dos tendrán muchas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Así que lo recomendable siempre es que la pareja, ¿verdad?, camine junto en el cristianismo, vengan a la obediencia ambos y entonces siempre habrá una gran bendición para esta familia. Eso es el esfuerzo que debe buscar cada pareja por acercarse a Dios, y habrá, por supuesto, bendiciones espirituales. Claro, porque sabemos de que la bendición, hermano, cuando usted obedece a Dios, pues es para usted un gran beneficio espiritual, pero ¿no cree que también está sembrando para sus hijos? Amén, ¿verdad? así es. Entonces es como que es triple bendición.
¿verdad? Y cuando usted obedece al Señor, cuando alguien obedece al Señor es como abrir una puerta, hermano Jaime. Amén. ¿Verdad? Después ahí va otro, y va otro, y hasta que pues, toda la familia llega. Bueno, es lo que le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos, hermano. Así es. Le dice, ¿verdad? Cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda y tu casa. tu casa. Le estaba diciendo que en el mismo momento iban a ser salvos o a obedecer. Precisamente ese era el punto que comentaba yo a nuestro nuevo hermano, nuestro nuevo miembro en esta familia, ¿verdad? El hermano José Santiaguito, ¿verdad? Quien se convirtió ahora. Yo le decía que bueno es cuando un miembro de la familia se convierte a Cristo, porque a continuación el resto de la familia, ya sea pues la esposa, los hijos, los padres, hermanos, primos, familiares, uno es fluyente de alguna manera en ellos. Así es, o sea, pero también no me lo aflija porque quiere trabajo también eso, ¿verdad? Quiere mucho trabajo, quiere ¿cómo se llama? Esfuerzo, sacrificio, mucho ejemplo, mucha devoción, mucha piedad, por supuesto. Así es, ejemplo de conducta, eso cuenta mucho, ya lo hemos dicho que para convertir a alguien no cuenta mucho decirle mucho que lo grande que es Dios, sino probárselo con hechos. ¿Cómo está viviendo la usted? predicación más eficiente y la que da mejores resultados es nuestro ejemplo, hermanos y amigos. El ejemplo vivido, nuestra entrega, nuestra devoción, nuestro entusiasmo en el Señor, nuestra dedicación, el tiempo al Señor, eso, hermanos y amigos, hace, ¿verdad?, que influya mucho en otras personas. Eso es lo que le dice el apóstol Pedro a las hermanas, ¿verdad? Así es. Le dice que ganen a sus esposos sin palabras, pues. Con sus conductas, ¿verdad? Y a los amigos también, que ganen a sus amigos con su conducta. No importa que ande gritando, de nada sirve andar gritando que Dios es grande, pero usted cómo vive. Ese es muy, muy importante. A eso nos referimos exactamente. Entonces, ahí tenemos qué bueno es tratar la manera de llevar estas cualidades bíblicas en nuestra vida cristiana. Y comentamos esto porque estamos ahí en Lucas, ¿verdad? Hablando de Zacarías y de Elizabeth. Estamos hablando de un matrimonio temeroso y piadoso de Dios. Por eso estamos comentando esto, claro, ¿verdad? Porque es un ejemplo de matrimonio, un ejemplo de hogar muy bonito, donde dice que ambos eran temerosos. Y veníamos precisamente hablando sobre este tema cuando veníamos hacia la cabina, ¿verdad, hermano? Sí, así hablando sobre este punto de que cuando a veces uno es cristiano, el otro no es cristiano, uno jala por un lado, el otro jala por el otro en matrimonio, ¿verdad? Sí, así ¿Qué es. pasa con los hijos? Los hijos ven una inestabilidad, una inseguridad, no hayan a quién seguir, en quién creer, y se crea este caos, esta inseguridad psicológicamente en los niños, en los hijos. Ellos ven aquella cuestión, ¿verdad? Que, bueno, está dividido. Está dividida el hogar en este caso. Por eso el consejo es que ambos caminen en el mismo camino del Señor. Y como lastimosamente siempre, como digo yo, siempre uno tiene la tendencia mejor a seguir a lo que más se divierte, hermano Jaime. Imagínese que su esposa no sea cristiana, pero usted sí. Usted el domingo sale para la casa de oración y su esposa va ¿para dónde? Pongámosle supongamos que hay un cumpleaños, ¿verdad? Una fiestecita por ahí. Un cumpleaños. ¿A quién van a seguir los niños? ¿A usted o a la piñata? Es lógico, ¿verdad? A la piñata. No tengo por qué responder a eso. ¿Sí? Eso es lo que queremos tratar de transmitir. Transmitir algo lógico, algo real, lo que sucede realmente en nuestras vidas en cuanto a nuestra hermandad y por supuesto a nuestros amigos. Queremos tratar de aprovechar nuestros mensajes y nuestros estudios para que ambos aprendamos, amigos radioyentes y hermanos en Cristo. Así es muy importante. Este tema es muy importante porque no solamente ayudan a los hermanos que están comenzando, sino también a aquellos que ya estamos ahí varios días y a los amigos, porque sabemos de que, y yo comentaba ayer que en el versículo 11 del tema que llevamos según Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 11, pero en el 11 es muy importante. Yo estaba diciendo ayer, hermano Jaime, que toda la mentalidad y todo el enfoque de Pedro está basado en el versículo 11. Cuando dice que para que tengamos amplia y generosa entrada. Amén. ¿Verdad? Todo lo que Pedro nos está narrando desde el versículo 5 hasta el 7, el propósito es que nosotros podamos entrar a ese lugar donde está Él. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, ese es el propósito fundamental de toda la disciplina en las Escrituras. Así es. Toda la enseñanza de Dios, toda la preocupación, el trabajo y dedicación de Dios el Padre, Dios nuestro Creador,
es, mi amigo y mi hermano, que tengamos amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. No hay otro propósito fuera de eso. No existe. No existe. No existe. Y es muy importante el versículo 4, hermano Jaime, que yo estaba comentando ahorita, no hace mucho, comentaba de que Pedro quiere que nosotros pertenezcamos a la naturaleza divina. Y no podemos nosotros entrar a ese lugar donde hay tantas promesas, sí, donde está esa puerta abierta. No podemos entrar si no pertenecemos a la naturaleza divina. Y me gustaría, hermano Jaime, que usted hiciera un poco de memoria o recuento. ¿Qué es eso de pertenecer a la naturaleza divina? ¿Cómo nosotros o cómo el amigo puede llegar a pertenecer a esa naturaleza divina? De hecho, tenemos que llegar al análisis de que no tenemos una naturaleza divina en el momento. No. Tenemos una naturaleza terrenal, carnal, corruptible. Así es. Pero la naturaleza de la cual habla este texto, hermano, está en Efesios capítulo 1. Así es. En esa escritura, usted va a encontrar, leyendo la palabra del Señor, que tenemos una promesa de entrar a un lugar donde realmente todo es incorruptible, incontaminado e inmarcesible. Eso nos enseña a nosotros. Dice esta escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, este es el deseo de Dios, que nosotros lleguemos a ese lugar, pero también Pedro, hermano, nos aclara mucho más en el capítulo 1, en la primera carta. Así es, allá. Dice ese versículo, el versículo 4 del capítulo 1, dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué está diciendo este pasaje? Bueno, naturaleza divina. Es la naturaleza divina, el reino de los cielos, la entrada a la morada eterna de Dios, aquella morada de la cual Jesús habló en Juan 14. Así es. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese lugar, hermanos y amigos, es de naturaleza divina. Así es. Y allí iremos. Pero ¿qué dice este versículo 4, hermano? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Es necesario, amigo, huir de la corrupción de este mundo. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es huir de la corrupción de este cuerpo mortal. Tenemos que ser lavados de nuestros pecados, ser perdonados de nuestros pecados en el acto del bautismo bíblico para el perdón de pecados. Y entonces, ¿qué? Comienza usted a lavar sus pecados en el acto del bautismo y comienza un proceso, ¿verdad? Es lo que está hablando Pedro, añadir todo aquello a la fe. Cuando usted ya se bautizó, pues usted ya, su fe está efectuada. Entonces usted tiene que añadir todo esto del versículo 5 al 7, ¿verdad? Amén. Muy importante para que el versículo 11 pueda ser efectivo lo que Pedro está diciendo, amplia y generosa entrada. Para entrar a esa naturaleza divina, huir de la corrupción que hay en este mundo, a causa de los deseos, o sea, de las concupiscencias, deseos malos de la carne en este mundo. Huir de todas estas cosas y venir a Cristo en obediencia, comenzando por el lavamiento, hermano, en el agua, ¿verdad?, del bautismo, para comenzar a caminar y buscar esa herencia que está reservada allá en los cielos, incontaminada e inmarcesible para nosotros. Es una herencia, es un lugar, como ya hemos dicho, ¿verdad?, sin mancha, sin pecado, puro, y como dice el pasaje, un hogar celestial. Así es. Y todos necesitamos, hermanos y amigos, llegar a este lugar que la Biblia pues nos llama que es de naturaleza divina. Lastimosamente, hermanos, nos quedamos allí casi siempre donde me quedé ayer con el tema, pero es que es muy importante, podemos sacarle mucha enseñanza a los temas y pues lastimosamente el tiempo pues nos come aquí. Estamos tratando de sacarle, ¿verdad?, lo que más podemos a este estudio. Así que al considerar estos ejemplos, vemos que la piedad es asunto de servir y adorar a Dios con una actitud de amor, respeto y reverencia. Hermanos y amigos, llegamos hasta acá, el tiempo no nos dio más. Esperamos a nuestros hermanos y amigos. El día de mañana estaremos en el local de la iglesia en Colonia San Luis de Moncagua a las 3 de la tarde. Que el Señor